Bienvenidos todos al estudio que tenemos los lunes. Este es la última sesión del mes de marzo, Marzo. domingo, lunes 31 de marzo. Ya estamos mañana 1 de abril. Bienvenidos. Espero que se ajuste la siguiente sesión, que es el día 7 de abril. Se ajuste ya el horario y ya no estemos tan confundidos, porque sí, como dijo María, se podría confundir. Vamos con la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies, llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brandaranyaka Upanishad, así sea. Esto es lo que tenemos para el fin de semana. La Federación Teosófica Interamericana invita a, a la conferencia del hermano Alejandro Ignacio Alfaro el día 6 de abril. El tema es Descubriendo los caminos para la investigación teosófica. Domingo 6 de abril de este año. Y ven ustedes ya las claves, están cambiadas, ¿sí? Estas son las nuevas claves. Y les pido que tomen nota de ellas para los que quieran asistir. De todos modos, se va a estar promoviendo. Yo ese día voy a subir un cartel en un Zoom para que se avise a todos, y supongo si está Chuy también lo va a hacer, para las nuevas claves del Zoom de la Federación. Repito, Alejandro Ignacio Alfaro, el hermano que va a presentar el tema Descubriendo los nuevos caminos para la investigación teosófica, domingo 6 de abril. Y los horarios, pues supongo que algunos van a tener que ser cambiados por la cuestión de los cambios de horario aquí en España. Supongo que el de España, ahí ponen 17 horas, bueno, habrá que ver esos cambios. Este es el cartel que van a recibir la mayoría, ¿no? Informando que el 6 de abril la actividad oficial es que se realiza por la FTID a los domingos, cambia la clave de acceso, que es la que está abajo, para que la puedan tomar. Y va a ser así a partir de este domingo próximo. Vamos a promover más esta información porque casi siempre habrá algunos que entrarán, por no conocerlo, entrarán en las claves anteriores. Bueno, vamos a abordar nuestro tema. Esta fue la última imagen que dejamos la sesión anterior y retomamos el estudio de antropogénesis y vamos por ahí de la estanza de la esloca 32 o 33, sí, de la estanza número 9. Dice, volvamos otra vez, en todo caso, a la historia de la tercera raza. O sea, otra vez a la historia de la raza lemur, que es la más importante y más misteriosa de las 4 primeras razas. Los nacidos del sudor, que era una forma de procrear, los criados de huevo y la androginia, ¿no? Se dieron esas 3 formas de generación a principio, sobre todo en las primeras 3 subrazas de la raza lemur, hasta la tercera, y por ahí a mediados de la tercera vinieron las jerarquías que nos dieron la mente y la autoconciencia. Una cosa que sí vale la pena que ustedes se pongan a ver. O sea, la autoconciencia no fue de golpe.
ni la mente. Vean cómo un niño se desarrolla poco a poco a través de los años y va creciendo, pasando del bebé al niño, del niño al adolescente. Y ustedes van a notar que su mente se va abriendo poco a poco. Al principio está perdido, no ubica las imágenes y poco a poco se va centrando sobre todo en la imagen de la madre que le da de comer. Porque el niño todavía está fusionado en la totalidad, ¿no? En ese sentido de estar uno con el todo. Y después va ajustando su estado y su conciencia se va ajustando a la individualidad, bueno, al individuo. Pero el camino para tener una mente autoconsciente, clara y reflexiva va a durar años, hasta más allá de la adolescencia. Probablemente, no digo que no hay adolescentes muy inteligentes y muy cambiados comparados con el pasado, pero por lo general los principios, sobre todo mentales, terminan de bajar por ahí de los 14, 15 años. Entonces se puede decir que a partir de esa edad, por eso nos hacen responsables, bueno, los han hecho responsables ahora a los 18, antes era a los 21, y insisto, había una razón de peso, pero bueno, los conceptos legales se han ido cambiando. Dice el siguiente párrafo, casi sin sexo en sus principios, o sea, la raza se convirtió luego en bisexual o hermafrodita o andrógina, y muy gradualmente, por supuesto, en la forma heterosexual, que fue a finales de la raza alemana. Esto lo insistimos mucho, pero recuerden que esa es la técnica de la enseñanza oculta y específicamente el modelo que la señora Blavatsky insistió para transmitir esta enseñanza. Si no olvidamos, les digo, que quien haya estudiado doctrina secreta dice que sí, ya entendió un pase, va 3 páginas atrás y dice, uy, ¿cómo va esto? Y se tiene que regresar a repasar otra vez el pasaje. Entonces, las 3 formas que aquí se mencionan de la tercera raza de reproducción, los nacidos del sudor, las criados de huevos y la andrógina, eran parte de la forma de reproducción de las primeras razas. De las primeras subrazas de la raza lemur, de la tercera raza lemur. El paso desde la primera a la última transformación necesitó innumerables generaciones, durante las cuales la célula simple que salió del primer padre, los dos en uno, se desarrolló primeramente en un ser bisexual o hermafrodita. Yo siento que aquí la palabra bisexual suena un poco, podría confundir, por lo menos así yo lo pienso. En realidad es hermafroditismo, ¿no? Que poseía los dos sexos. Y luego la célula, convirtiéndose en un huevo regular, produjo una criatura unisexual. O sea, fue el paso lento que duró probablemente miles de años. No me atrevo a decir, me atrevo a decir cientos de miles de años desde las primeras subrazas lemures hasta las finales de la raza lemur. Y ahí fue la transformación, hasta llegar a las primeras formas heterosexuales sobre la sexta subraza, dice el pasaje, ¿no? Seguían persistiendo pues los hermafroditas, los andróginos, pero cada vez disminuían más ellos y se implantaba más el modelo heterosexual, ¿no? Los niños nacían con más facciones femeninas y el órgano femenino desarrollado, y el masculino se iba atrofiando, ¿no? Que en la mujer quedó en la forma de clítoris. Y en el hombre quedó en la forma o sea, la vagina se fue modificando y quedó en la forma que conocemos como esta parte del sistema urinario, ¿no? Como se me fue a la cabeza el nombre. La humanidad de la tercera raza es la más misteriosa de las 5.
que hasta ahora se han desarrollado, como ya lo hemos dicho. El misterio del cómo de las generaciones de los distintos sexos tiene, por supuesto, que permanecer muy oscuro aquí. Pues es un asunto para un embriólogo y un especialista, y la presente obra solo da el débil bosquejo del proceso. Aquí tenemos que entender a la señora Blavatsky y la transmisión que hace de ese legado oculto muy importante. No podría hablar con más detalles. Yo recuerdo que en una, no sé si fue en la introducción de la doctrina o o en alguna otra obra, que no sé, las claves de la teosofía, no recuerdo bien, que ella decía: yo tengo un legajo que es el libro de Cian Inmenso, pero solamente algunos capítulos son los que estoy transmitiendo, algunas estancias, ni siquiera eh, todos los comentarios, ¿no? Algunos comentarios importantes, porque lo demás estaba negado, no le autorizaban a hacerlo debido a que era parte importante de de los estudiantes de los chelas que estaban haciendo un trabajo de desarrollo. Entonces, para el público se vio que era ya el momento de transmitir la enseñanza para el público del siglo XX, sobre todo. Porque el XIX, pues, después, la obra fue escrita por finales de los 1880 y tantos, 88, 89, 90, por ahí. Y pues se puede decir que poco tendría de tiempo para poder decir que la obra era para los del siglo XIX. Estaba escrita para el siglo XX y el siglo XXI, porque estamos en el XXI y seguimos lidiando con muchos pasajes muy importantes, pero que no los comprendemos todos a fondo, por la falta, en parte por nuestra falta de intuición y en parte porque no tenemos los elementos que complementan la información que nos falta. Y en el caso de la raza lemur, viene a ser un punto. O sea, por eso dice, el misterio del cómo de la generación de los distintos sexos tiene, por supuesto, que permanecer muy oscuro. No podía revelar tan claro como pudiéramos. Creo que ya fue suficiente. Y aún así, ya saben cómo se ha sido sometida a crítica esa parte. Pues es asunto para un embriólogo y un especialista, y la presente obra solo da el débil bosquejo del proceso. Muy débil, muy por encima, pero para darnos una idea de nuestro origen. Es obvio que no todas las mónadas que entraron primera y segunda raza y que pues pasaron a la tercera, fuéramos todos los que estamos actualmente. Probablemente nosotros nuestras mónadas entraron en la etapa atlántica, por decir algo. Y de eso se puede encontrar vestigios en muchos de los pueblos. Hablo por los pueblos latinos, ¿no? El interés por la magia y el chamanismo y todo eso tiene que ver por esas etapas en la época atlante, nuestra influencia, porque era mucho del cada día. Se manejaba mucho la magia, las fuerzas, los poderes, y la herencia pues se transmite. Pero lo que es interesante es que ubiquemos este conocimiento. Aquí hay un comentario que dice: las fábulas y mitos acerca de Leda y Júpiter es sobre el tema de nacidos por huevo, y otras semejantes no hubieran podido nunca surgir en la imaginación de la gente si la alegoría no hubiera estado fundada en un hecho de la naturaleza. Pues el mito de Leda y Zeus, que era realmente en forma de cisne, y Júpiter, que también es el término, creo que romano, no se hubiera dado. ¿Qué quiere decir? Que los dioses participaron de alguna manera en la generación de la población humana en grandes cantidades. Había muy pocos y para poder hacer intervinieron esas jerarquías, esos seres. Y es obvio que en los primeros casos
pues la forma de reproducción era rara, no se estaba como experimentando, si podemos llamarlo así. Aunque había ya el plan de cómo iba a ser, para llegar a eso debería pasar por varias fases. Dice a continuación, la evolución al transformar gradualmente al hombre en un mamífero hizo en este caso lo que con otros animales. Pero esto no impide que el hombre haya permanecido siempre a la cabeza del mundo animal y otras especies orgánicas y haber precedido al primero. Por supuesto, el hombre precede a los mamíferos, eso ya hemos insistido constantemente, y porque los animales que existían eran lo que la naturaleza había fabricado con los sobrantes del globo anterior, del tercer globo, del globo C. Esos fueron los grandes, esos grandes monstruos que existieron, ¿no? Y que tuvieron varios cientos de millones de años prevaleciendo en la Tierra, ¿no? Pasando por varios, ¿no? El Devónico, no me recuerdo bien todas las fases que se va hablando la ciencia sobre las fases en que la vida fue transformándose y las destrucciones que hubieron para que una etapa diera nacimiento a la siguiente, pero tenía que salir de ella. Como le ocurrió a la parte animal hasta llegar al globo D, antes de que el hombre empezara realmente a ser promovido y procreado. Pues así le ha tocado a los pueblos, a las razas humanas. Yo te leía un artículo interesante, una app que me llega de historia, que tiene la hipótesis sobre pues que varios científicos dicen que debe haber habido, así dicen, debe haber habido una increíble, eh, un increíble pueblo muy desarrollado, mucho antes que nosotros, que empezara la historia en Occidente. Y ves que los científicos son muy reacios a decir somos los primeros nosotros. No, no, no. Cada vez se encuentran más vestigios de cosas y dices, bueno, ¿y esto cómo lo vi? ¿Cómo lo ponemos en las hipótesis? Le voy a mandar a Chuy un artículo de los que yo recibí para que ustedes los que lo quieran lo puedan releer. Y trata sobre esta hipótesis ya de varios científicos. Dicen que no podemos explicar. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan que hubo la máquina esa de Antiquitera. Antiquitera es una máquina que predecía movimientos este, estelares, equinoccios, eh, había movimientos de las estrellas. Era una máquina increíble encontrada en un barco antiguo griego que creo que se hundió por ahí del 400 antes de Cristo, frente a la costa de Antiquitera, por eso le pusieron nombre así. La han estudiado mucho y estaba llena de engranajes y, o sea, una tecnología que no entraba en la mente de los científicos para ese de dónde. Probablemente los próximos años nos llevemos sorpresas y la ciencia empiece a decir, bueno, pues sí, sí, hubo avances muy grandes en el pasado, y hubo imperios y, vamos a decir, continentes que se han desaparecido y que contuvo a imperios y de un desarrollo descomunal, como fue el caso de los atlantes, ¿no? Y los mismos lemures al final. Los atlantes fueron los que alcanzaron elevados cotos de ciencia. Y hay testigos, hay ciertas pruebas, ciertas cuevas en la India, ¿no? De los vimanas, las naves voladoras, etcétera, etcétera. Y a medida que el tiempo transcurría en sus periodos geológicos, las subrazas nuevamente nacidas principiaron a perder sus capacidades natales, por supuesto. Los instintos se empezaron a perder, pero se empezaron a reducir en el ser humano, dando mayor preponderancia a la mente, ¿no? A la parte, al desarrollo de la mente.
probablemente en las primeras razas éramos mucho más instintivos y nos movíamos más incluso por la intuición. Hay un pasaje que vimos en la sesión anterior, o creo que lo mencionó Miguel Ángel Burgos, la sesión anterior, donde de alguna manera la primera y segunda raza, sobre todo la segunda y tercera raza, al principio, cuando hablamos de del lenguaje, la sesión, cuando, sí, yo la toqué, se transmitían por la mente. Eran, sea, él se hablaba mentalmente. O sea, lo que yo estoy diciendo, mentalmente yo me comunicaba con los demás y nos entendíamos. Eso se fue perdiendo porque de lo espiritual que venían las dos primeras, tres primeras razas, se fue materializando hasta el Atlante y ahí se perdió esa forma y empezaron a surgir los lenguajes, ¿no? Las formas que probablemente veamos aquí algunas de ellas. Hasta el fin de la cuarta subraza de la tercera raza, el niño perdió la facultad de andar por tan pronto como salía de su cascarón. O sea, ya está, hasta el fin de la cuarta subraza de la tercera raza, perdió la facultad de andar tan pronto como salía de su cascarón y hacia el final de la quinta, la humanidad principió a nacer bajo las mismas condiciones y por idéntico procedimiento que nuestras generaciones históricas. O sea, la madre tenía el huevo dentro del estómago y nacíamos como ahora lo hacemos. Esto necesitó, por supuesto, millones de años. El lector No conoce sé, ya las cifras aproximadas, al menos los cálculos. bueno, supongo, ¿es así? A ver, hay que volver a cerrar los micrófonos porque están hablando. Está bien. Vuelvo a repetir el pasaje. Hacia el final de la cuarta subraza de la tercera raza lemur, el niño perdió la facultad de andar tan pronto como salía de su cascarón. Y hacia el final de la quinta subraza de la raza lemur, la humanidad principió a nacer bajo las mismas condiciones y por idéntico procedimiento que nuestras generaciones históricas, que no quiere decir que ya empezó, tardó tiempo. Empezaban a nacer niñas con características femeninas y con la vagina no habría problema, la próstata en el hombre se había desarrollado y el clítoris que era el miembro, se volvió clítoris en la mujer y en el hombre pues se desarrolló más el miembro masculino y las otras partes femeninas se fueron reduciendo. O sea, empezaron a definirse más, tanto física eh, como la parte generadora de vida. Se empezó a ubicar casi a finales de la raza lemur, por ahí de la quinta, sexta subraza. Eso llevó miles de años, no estamos hablando de 100, de miles de años para llevarse a cabo este procedimiento. No estamos aproximando al punto de vuelta de la evolución de las razas, nos estamos aproximando al punto de vuelta de la revolución de las razas. Veamos lo que la filosofía oculta dice del origen del lenguaje. Pues esta es la parte que yo ya me estaba adelantando. ¿Sí? La cuarta raza es Loca 36. La cuarta raza desarrolló el lenguaje. ¿Sí? O sea, hasta los atlantes no había antes lenguaje, eran sonidos los que emitían. Y vamos a ver ahorita lo primero. Los comentarios explican que la primera raza, los hijos etéreos o astrales del yoga, llamados también nacidos por sí, carecían del habla. Según esta se entiende, pues también carecía de mente en nuestro plan, la primera raza. La segunda raza tenía un lenguaje de sonido, del sonido, a saber, sonidos cantados compuestos de vocales solamente, la hiperbórea. La primera no tenía ni mente. La segunda empezaron a tener algo, no tenían activada la mente, pues recuerden que tenemos todos los principios, pero no estaban activados. La segunda
empezó a comunicarse por vocales, la segunda raza, y las emitían como si fueran cantos, ¿no? Compuestos de vocales solamente. Es muy interesante eso, ¿sí? La tercera raza desarrolló al principio una clase de solo, era un ligero progreso sobre los diversos sonidos de la naturaleza, sobre el grito de los insectos gigantescos y de los primeros animales que apenas habían principiado, sin embargo, su aparición en los días del nacido del sudor o de la primitiva tercera raza. Ya había un poco más de sonidos, ¿no? Imitaban a los animales, eh, se podían comunicar, ¿no? Para avisar peligros o que había animales para cazar, usaban las señas y una serie de formas para poder comunicarse. En su segunda mitad, cuando el nacido del sudor dio nacimiento al nacido del huevo, recuerda que les emanaban a las personas unas formas de líquidos a los seres, ¿no? Y que se iban como densificando y endureciendo y se formaba un huevo. Y de ahí nacía un nuevo ser. Ese huevo con el tiempo externo empezó a tenerlo uno de los individuos en general dentro. Y ahí si eran hermafroditas, lo podía tener uno, lo podían tener todos cuando tuvieran una relación en que lo quedaran fecundados. Poseían los dos aspectos. Y aquí habla de lo de empollar, ¿no? O sea, se dejó de cuidar al huevo, se puede decir, y empezaron a nacer, a separarse el macho siempre, se empezaba a ver la separación, pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Se separaron en machos y hembras, pero machos y hembras todavía unidos, ¿sí? Los hermafroditas. Esto llevó un buen rato. Por eso yo en forma romántica, si quieren verlo, me lo he explicado así. De acuerdo a la concepción junguiana, ¿no? Del doctor Jung, la teoría dice, los hombres llevamos a una mujer que no fuimos, pero que la llevamos dentro. Y las mujeres llevan a un hombre que no fueron, pero lo llevan adentro. Y tenemos los vestigios de nuestro hermafroditismo. Las mujeres el clítoris y los hombres la próstata. Ambos estaban activos en forma de vagina y miembro cuando éramos hermafroditas. Cuando la, la transformación se empezó a dar y pasamos, ¿no? Por a separar así la definitiva nacimiento de seres, por ejemplo, si nacían mayor chicas, entonces la vagina se desarrollaba mejor y el miembro masculino quedaba inmerso como clítoris en la mujer. Y en el hombre, pues era al revés. La vagina se transformaba en la próstata. Eso llevó, no sé si miles o millones de años hasta que llegamos a finales de la tercera raza. Eso es lo que sí me interesaba que quedara claro. Cuando la misma ley de revolución las llevó a producir sexualmente una especie, acto que obligó a los dioses creadores a encarnar en hombres sin mente, solo entonces se desarrolló el ave. Este pasaje es interesante. Dice, cuando la misma ley de evolución las llevó a producir sexualmente su especie, acto que obligó a los dioses creadores, impulsados por la ley kármica, a encarnar en esos hombres sin mente. Solo entonces se desarrolló el habla. Pero aún entonces no fue esto más que una tentativa. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que cuando llegaron los Manasaputras y los Anishvata y los Kumaras,
Se escogieron entre los Amente, eh, en la tercera subraza de la raza lemur, para darles la mente. En muchos casos activaron, se puede decir que en la mayoría activaron la mente. En ciertos casos, no muchos, los mismos Manasaputras entraban dentro de los seres humanos. O sea, se posesionaban del vehículo para que tuvieran una mente activada. Todo dependía del desarrollo del sujeto. Y también para influir en otros, porque así podían casi de inmediato tener las capacidades que el que había sido solamente activado llevaría tiempo, como a un bebé le lleva tiempo adquirir la mente más o menos hacia la adolescencia o después de la juventud, más madura, más clara. O sea, ese proceso llevó su tiempo. O sea, no crean que llegó de golpe y ya todos podíamos ver y entender y reflexionar. No, no, llevó su largo tiempo. En la simbología del paraíso lo que tratan de hacer entender es que cuando Adán y Eva se ven desnudos, que quiere decir que ya se podían ver separados, porque antes no se podían ver separados, dado que estaban fusionados, porque la mente no funcionaba. La mente funciona por opuestos. Eh, lo hace muy drástico, ¿no? Se cubre. Probablemente en los primeros grupos que adquirieron la mente ni siquiera se cubrían. ¿Por qué? Porque no veían el desnudo, porque no había conceptos y principios. No, o sea, estaba en formación todo. Entonces, las primeras razas humanas más primitivas ahí sobre finales de la raza lemur, principios del Atlante, pues todavía vivíamos desnudos, ¿no? Y no había problema. Ahora, sí, ya nos notábamos separados y nos atraían y nos sentíamos atraídos por el sexo opuesto porque ya estaban separados los sexos claramente. O sea, esa parte que a mí me había pertenecido, que yo había tenido esa parte, la veía ahora fuera de mí. Jung dice que el hombre lleva el ánima, o sea, la mujer que no fue, y la mujer el ánimo, el hombre que no fue. O sea, si entendemos este concepto, entonces la ciencia nos dice ahora que sí, en el fondo somos como andróginos, si puede decir, aunque físicamente busquemos la relación con el sexo opuesto fuera. Toda la raza humana solo tenía en aquel tiempo una habla y un labio. Eso a mí del labio me intrigó. Así está la traducción. Incluso vi el original del segundo tomo, la edición de 2 tomos, ¿no? De la que tenemos que editaron en Loma, de 1888, y dice labio, lip. Yo aquí creo que es simbólico. Quiere decir que todo aquel tenía, toda raza humana tenía solo en aquel tiempo una habla, o sea, podíamos hablar, y un lenguaje solamente. Eso, o sea, había un lenguaje. Todos hablamos más o menos de la misma manera. Esto no impidió que las dos últimas subrazas de la tercera raza construyeran ciudades y sembrasen por todas partes las primeras semillas de la civilización, bajo la dirección de sus instructores divinos y de sus propias mentes ya despiertas. Eso es lo que la sesión anterior habíamos comentado. La raza lemur al final de su ronda, la séptima, sexta, séptima, eh, hicieron, construyeron grandes, vamos a decir, ciudades, tuvieron una cierta civilización desarrollada, ¿no? Eran más seres espirituales que humanos, pero tenían facultades más. El psiquismo, o sea, probablemente eh, no se les había atrofiado todavía porque el materialismo de la densidad del cuerpo ocurre hasta mediados de la cuarta raza. Todavía faltaban muchísimos miles de años antes de que perdieran todas esas facultades. Y por supuesto, ellos, a pesar de tener un habla limitada, porque nomás hablaban un lenguaje, aunque a lo mejor era muy fácil, ¿no? A lo mejor usaban mucho las señas y los sonidos
limitadamente, y construyeron ciudades. Dice abajo el comentario 463. Para evitar confusiones, debe tener presente el lector que el término raza raíz se aplica a cada uno de los 7 grandes razas, el de su raza a cada una de sus grandes ramas, y el de raza de familia a cada una de las subdivisiones que incluyen a naciones y grandes tribus. Es una aclaración que se hace, porque la raza raíz, eh, la primera, losamente, la segunda, la raza raíz hiperbórea, la raza raíz lemur, la tercera, la raza raíz atlante, cuarta, y la raza raíz, la quinta, la que estamos, y así van a ser las siguientes, ¿sí? Entonces, eh, imagínense ustedes, ya había una mente despierta y se podían construir ciudades muy desarrolladas, pero sin llegar hasta qué punto los lemures pudieron llegar a cierto desarrollo. No lo sabemos y no lo menciona el pasaje. Habla de que hubo una civilización muy importante y hubo ciudades también habitadas por ellos. Todavía serían, la mayoría tenía altura, eran gigantes comparados con nosotros. O sea, probablemente todavía tenían entre 8, 10 o 12 metros de altura comparados con los 2,50 que llega a ver ahora por máximo de la gente, ¿no? La mayoría andábamos en 1,80, 1,75, por ahí. Pero eso fue disminuyendo, ¿no? Ya para la raza Atlante, a principios disminuyó, bajó a 8 metros, creo que de altura, y poco a poco, a medida que la raza Atlante fue desarrollándose durante todas las subrazas, perdió altura. Y todavía había, a principios de la quinta raza, había gigantes eh, en los pueblos antiguos hablan de seres. No me refiero a los dioses y divinidades que venían a ayudar. También estuve leyendo un artículo que habla, por ejemplo, del Sumer y lo comparan con la lista de los reyes sumerios antes del diluvio y de los reyes egipcios o faraones egipcios en el imperio, antes del imperio antiguo, la etapa predinástica. Y ambas listas hablan de reyes y faraones que gobernaron Egipto miles de años, cientos de miles de años, porque podían vivir mucho más, ¿no? Hablan ahí de 30,000, 35,000, diferentes, y que habitaron las zonas de Egipto y Mesopotamia, toda esa zona. Salió apenas, si vuelvo también a conseguir esa información, se las puedo enviar con Chu, para que vean el tema de que hablan ahora una parte de la comunidad científica que está poniendo en duda de que seamos los primeros desarrollados, porque han encontrado indicios, dicen, no, esto no queda claro por los muchos indicios que hay. El lector debe tener presente también a que, así como cada una de las 7 razas se divide en 4 edades, de oro, de plata, de bronce y de hierro, lo mismo sucede con la más pequeña división de dicha raza. El habla, pues, se desarrolló según la enseñanza oculta en el orden siguiente. Esto no negamos que estamos ahorita en la edad de hierro, Kali Yuga, dicen los hindúes en sus medidas. Creo que solo han transcurrido 3 o 4 mil años. Ya faltan 400,000 años, madre mía, que 4. Estamos empezando apenas. Y ya hay una complicada condición en el mundo, ¿no? A ver si logramos llegar a la mitad del Kali Yuga. Digo, por el pobre planeta, ¿no? A ver si podemos mantenerlo en condiciones de vivir.
vamos a hablar de cómo fue el desarrollo de la enseñanza oculta del habla. Primero fue los idiomas monosilábicos, ¿no? El de los primeros seres humanos, casi completamente desarrollados al final de la tercera raza raíz. Los hombres de color dorado y de complexión amarilla, después de su separación en sexos y del despertar completo de sus mentes. O sea, monosilábico, ¿no? Con las vocales y probablemente usando mucho las manos para dar a entender cosas. Ese fue la primera forma de los primeros seres humanos, sobre todo en la tercera raza raíz. Ya desde la segunda había habido, ¿no?, como gruñidos, imitaban a los animales también en la tercera raza, ¿no?, los gritos de los animales. Antes de eso se comunicaba por la que ahora se llamaría transferencia del pensamiento. Yo aquí está lo marqué. Aunque exceptuando la raza llamada los hijos de la voluntad y del yoga, que son los de Kriya Shakti, los primeros en quienes habían encarnado los hijos de la sabiduría, el pensamiento estaba muy poco desarrollado en el hombre, como les vengo diciendo, físicamente naciente, y nunca se elevaba más allá del nivel terrestre inferior. O sea, recuerden que ya lo vimos con Miguel Ángel, le trató el tema, una parte de la humanidad, una parte de los seres que en ese momento se estaban formando, nacieron por Kriya Shakti. O sea, creaciones mentales de estos seres divinos, los hijos de la sabiduría, de los Manasaputras, de los Anishvata, etc. Ellos sí usaban la transferencia mental porque tenían despierta la mente. Eran creados con materia divina. Tú tomas esa materia y mentalmente le das forma. Es lo que le llaman materialización. Muy burdo lo estoy explicando. Pero mentalmente estaba la fuerza del sujeto o del ser, porque eran seres divinos que podían transmitir esa imagen sobre esta materia para crear los elementos necesarios. Eran modelos que se plasmaban. Yo recuerdo las materializaciones que tuvo la señora Blavatsky, o que le ayudaron a que las tuviera. Recuerden que los que van algún día a Diar y van al museo van a encontrar unas tazas. Hay una taza. Ella estando, creo que de visita en la casa del señor Hume, en el norte de la India, en una sesión que hubo en la casa de este director del Payo en el periódico de la India. Alguien, no sé si fue él o la esposa, que le pidió que materializara una taza, que así era, parece. Una taza de un grupo que tenía ella, pero que lo hiciera bajo la tierra, a 1 metro, a cierta profundidad junto a un árbol. Y ella le dijo, después de un momento así especial, le dijo, a ver, vayan y escarben, y sacaron la taza. Esa es materialización, no es nada raro porque ha habido algunos autores, algunos gurús que han hecho algo parecido. O sea, esa materialización, ¿cómo es posible? Primero tienes que tener el modelo. ¿Qué hacemos los seres humanos ahora para construir un auto? Pues primero los diseñadores, ¿no? Tienen mentalmente, hacen un diseño de un auto, un modelo, con sus formas. Quizás hasta los materiales pueden ser agregados, ser de ciertos materiales fuertes, plásticos y mezclas y cosas así, llantas y modelo. Lo tienen ya en su mente. Y esto lo trasladan a planos, y de los planos se van a las empresas y los fabrican. De alguna manera estamos haciendo uso del Kriya Shakti, pero nomás se queda en la idea.
no se traslada a forma material usando la energía o materia viviente que hay alrededor de nosotros. Esa es la diferencia. Y aquí, en esa época, estos que nacían de esa manera, los hijos de la voluntad y de la yoga, eran los primeros que habían encarnado a los hijos de la sabiduría. Se comunicaban por pensamiento, transferencia de pensamiento. No es nada difícil encontrar ahora gente, sobre todo en las parejas, como mutuamente están pensando en lo mismo. Hasta ahí se produce una transferencia, porque hay mucha empatía. Y hay veces que hay gente que tiene esa habilidad, ¿no? De poder transmitir ciertas ideas, influir. Hay cierto psiquismo, es un psiquismo inferior. No, no es nada del otro mundo, lo puede desarrollar cualquiera que se empeñe y que le dedique muy buena cantidad de tiempo y que tenga una voluntad férrea para hacer los ejercicios. Sí, sí, que se puede. No sé si recuerdan ustedes a los de Silva Mind Control, a este proyecto tuvo una época que tuvo mucha fama y había muchos cursos, ¿no? Aprendías a controlar tu mente. Y había, me acuerdo, entre las técnicas se llama la mentalización de la persona. Tú mentalizabas algo. Ellos no te decían que estaba bien o mal, no les interesaba, interesaba que pagaras, te inscribieras y tomaras el curso. Pero mentalizar es tratar que la persona eh, sea inducida a hacer lo que tú quieres o a meterle ciertas ideas que a ti te interesan que tenga él o ella. Sí funcionan, pero hay que tener mente, voluntad y fuerza y cierto conocimiento. Y eso cae de lo que llamaríamos en la enseñanza oculta dentro de la magia negra, la magia oscura. ¿Sí? No, hay un principio muy importante. No podemos meternos o meterle a alguien pensamientos o ideas o dirigir su vida porque tiene libertad de pensamiento y de libertad de decisión. Ningún gran instructor verdaderamente serio y de la luz lo haría. Pero como ahora se vale de muchas cosas, y quieran o no, nos están induciendo cuando vamos a ver un comercial en la televisión, ¿o no? Lo que le llaman toda esa propaganda subliminal, pues es una forma de introducirnos ciertos productos a nuestros intereses, a sus intereses, para que nosotros luego salgamos a comprarlos. De una forma. Se piensen, las facultades las tenemos todos. Lo que a veces ayuda a que esto no sea manoseado es que la gente no cree en eso. Piensa que lo único que hay son lo que ve y lo que le interesa es pasarla bien y vivir hacia afuera. Entonces, pues queda como protegido, aunque mucha gente en el mundo, pues sí sabe, y a algunos les da flojera, y a algunos cuantos, pueden ser que no sean tan cuantos, que sí lo desarrollen y hagan de las suyas. Porque esto puede derivarse en inducir a alguien que te haga un cheque y te lo firme, por decir algo. Y si para completar tú tienes la capacidad de que el otro olvide lo que está haciendo, pues ya la hiciste. O te da un billete no te da 500, un billete de 500 euros y después tú le borras en la mente que te lo dio. ¿Qué cree que es eso? Magia negra. Pero es verdaderamente la acción que puede hacer un hechicero, vamos a llamarlo, si tiene esos poderes. Y hay algunos que los tienen. Yo no diría quiénes, porque no sé. Así que yo creo que conozca allá en México, que hay bastantes, pues no, hasta ahora no conozco ninguno así
Conocí a una gran vidente, una angelóloga, pero ya no atiende, se ve que ya en esta época no está para eso. Entonces la transferencia de pensamiento era una forma en que se comunicaban los hijos de la voluntad y la yoga hacía, porque habían encarnados en ellos los hijos de la sabiduría, los Manasaputras, los Anishvan, de diferente grado de desarrollo, pero al final ellos sí usaban la transmisión mental, porque todavía el habla en las que no tenían la mente desarrollada, pues no iban a tardar cientos de miles de años todavía para ir poco a poco desarrollando el habla, porque el habla necesita que la mente esté desarrollada. Tú puedes tener una idea, pero la tienes que transmitir. Pero esa idea para ser formada tiene que tener toda una estructura madura. Probablemente los arquetipos o los modelos internos empiezan a formarse porque la edad que vas pasando te va permitiendo que vaya madurando. Los cuerpos físicos pertenecían a la tierra y sus mónadas permanecían en un plano superior. El lenguaje no podía desarrollarse bien antes de la completa adquisición y desenvolvimiento de sus facultades razonadoras. Pues sí. Si no hay una facultad razonadora madura, no se desarrolla el lenguaje bien. No digo que no puedas transmitir con gruñidos o con palabras, ¿no? Yo quiero eso, yo pido esto, no sé, podría haber un lenguaje muy simple. Vamos a hablarlo así ya para mediados de la raza Atlante. Ya, ya había llegado ahí la madurez y la mente, porque había magos negros para tirar al aire. Y también había defensores de la luz, o sea, reyes divinos que trataban de enseñarle a los hombres cómo gobernarse. Esto ocurrió si no, lean ustedes al Timeo de Platón y verán cómo se hunde la Isla Blanca y cuál es la guerra que ocurre ahí. Hay un pasaje, está en el segundo tomo de la doctrina al final, y trata de de algo que se encontró, de un Buda de aquella época. Pero bien, vamos a seguir. Este idioma monosilábico fue el padre vocal, por decirlo así, de las lenguas monosilábicas mezcladas con consonantes duras, que todavía se usan entre las razas amarillas conocidas de los antropólogos. O sea, el idioma monosilábico fue modificándose, cambiando, enriqueciéndose, se fue mezclando con consonantes duras y se fue dando lo que conocemos poco a poco. Hay otros términos que veremos, porque ya no me alcanzó el tiempo para meterlo todo. Sí, bien. La siguiente sesión ya veremos eh, el resto del material de cuando el habla se fue dando y se fue moviendo a través de la raza Atlante, después en la quinta raza, cómo ha llegado hasta nuestros días. Ustedes ya ven las diversas formas de escritura, ¿no? De la cuñiforme en Mesopotamia, por esa zona, los jeroglíficos en Egipto, los símbolos chinos, me cae que son para ponerse a llorar, para comprender ese idioma, lo mismo japonés, que todos más o menos vienen del mismo grupo, incluyen a los coreanos y a muchos de los grupos en la India, ¿no? El tamil, el sánscrito, bueno, todas esas lenguas todavía tienen un poco. El sánscrito está muy emparentado, o más bien es el padre, se dice que es el padre de las lenguas latinas, nórdicas, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a abrirlo para dejar de compartir y poder, si hay preguntas, atenderlas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Mirabel, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, espera.
Bien, en cuanto a esto del idioma antiguo, ese lenguaje que se hablaba en todo el mundo, esto es un tema interesantísimo. ¿Cómo es Sí. posible que las diferentes culturas y naciones y pueblos y tribus y todos se pudieran entender? Creo que Blavatsky también dice que es el Devanagari, el idioma del cual surgió el sánscrito. La Sí, palabra Devanagari es devas, de los devas, o sea, un idioma de los devas, idioma sagrado. ¿verdad? Y Blavatsky cuenta también que el Devanagari es tal vez el lenguaje más antiguo del mundo. Lo que sucede es que solo se utilizaba entre iniciados. Era un idioma sagrado, unos caracteres, unas letras sagradas, y solamente se utilizaba en los niveles entre iniciados, entre los brahmanes, podríamos decir. Eh, pero, ¿cómo era este Devanagari, ese lenguaje universal? Parece ser que era un lenguaje por ideogramas, o sea, era un lenguaje básico. Eh, Escribían y al mismo tiempo proyectaban una imagen mental, de manera que se podía entender eh, perfectamente en todas las culturas. Y parece ser que ese lenguaje va a volver, ¿verdad, Isaac? Parece que en las razas futuras va a regresar ese lenguaje universal de ideogramas, proyecciones de pensamientos acompañadas de símbolos, y toda la humanidad vamos a volver a entendernos otra vez, utilizando tal vez un poco también la intuición, ¿verdad? Mira, yo sí siento que a medida que pase la evolución de este globo al globo E, al F, eh, pues como va a variar todo, nuestros vehículos materiales van a ser más sutiles, probablemente perdamos más altura, eh, es cierto, ganemos más en habilidades espirituales, vamos a llamarlo así, a costa de la materia. Vamos a ser al revés del viaje. Primero bajó el espíritu y se sumergió en la materia y ahora el espíritu se libera de la materia después de haber uh, experimentado por cientos de miles de años o millones de años experiencias que le han hecho ser autoconsciente. Es muy probable que no solamente el cuerpo y nuestras mentes se desarrollen, sino que también la forma de comunicarnos pues se reduzca, yo más pienso a emisiones mentales, ¿no? Hablarte con la mente, así como hablamos, en lugar de hablarte así, pero Abel, mira esto y el otro, mandarte el mensaje mental, transmisiones mentales, ¿no? Telepatía, como le quieran llamar. Pienso que por ahí puede ir, y sí, puede ir acompañado de símbolos o de formas que faciliten más el entendimiento. O sea, es como un lenguaje universal. Si nosotros pudiéramos leer la mente, pongo un ejemplo, de un ruso, y yo no hablo ruso, pero él al momento de estar pensando en lo que me va a decir, o sea, las imágenes, yo las vería, yo no tendría que escuchar su idioma en ruso, sino nomás al ver lo que está pensando, sabría lo que me está queriendo comunicar. Entonces, cuando seamos capaces de estar conectados a nivel mental con todos, pues nuestros idiomas van a ser relativos, no va a necesidad ni el castellano, ni el euskera, ni el catalán, y tantos líos que hay en el chino y todos esos, porque podemos transmitirnos, porque podemos vernos mentalmente lo que queremos comunicar. Con símbolos, como dices tú, no puedo negar que puede complementar un símbolo o una idea. Sí, yo pienso que va por ahí, pero a ver. Sí, es que este lenguaje universal ya lo estamos viendo ahora en algo tan simple y tan ordinario como son los emoticonos. Con los emoticonos podemos expresar toda clase de emociones, sensaciones, sentimientos, podemos expresar incluso ideas, y esos emoticones
se van a grabar en el pensamiento. De manera que poco a poco yo creo que el tema de los emoticonos tiene un futuro muy importante en la humanidad. Un poco ya empezó también con las señales de tránsito, ¿verdad? Que ya Sí, son universales. Y ahora con los emoticonos nos llega pues unos ideogramas clarísimos que los puede entender cualquiera. Es que realmente los jeroglíficos egipcios, como los ideogramas chinos, eran eso, eran imágenes que podía entender cualquiera, porque representaban figuras, ¿eh? sí. Y ahora los emoticonos, eso tenemos que prestar mucha atención a ese tema. Sí, yo siento que va a haber un cambio, pero a ver, poco a poco, y y probablemente eso ocurra hasta dentro de, no sé, las siguientes rondas, porque ahorita por el momento nos venden muy caras las clases de inglés. Y eso es un problema porque fíjate, se ha unificado en el mundo pues el inglés como un idioma, ¿no? Que puedes entender con él. Es como el idioma universal que originalmente existió, vamos a pensarlo, ¿sí? Una sola manera de comunicarte. ¿Por qué? Porque ahora hay intereses, porque queremos porque el inglés se ha extendido tanto que te puedes comunicar por ese idioma con muchos pueblos. Entonces, no sería raro que a la larga el idioma que se use sea parecido, como el ejemplo del inglés, pero a lo mejor mentalmente. Yo sí apuesto mucho por la mente y sus capacidades de transmitir, ¿no? De imágenes, etcétera. Pues muy bien, Perabel, gracias por tu aportación. Sergio, por favor. Sergio, quería. Sí, gracias, Zach. Yo también tengo una pregunta de tiempo. No, pero en la tercera, usted mencionó que en la tercera raza nacían ya vivitos, ¿sí? ¿No? Y coleando, ¿no? Dice que, o sea, caminaban, todo eso. Sería una forma, una forma, la razón por la gestación prolongada. Se me ocurrió, por ejemplo, ahorita actualmente algunos animales, su gestación son de más meses que en comparación de los humanos y ya nacen vivitos, ¿no? Parados, se paran en minutos y ya andan en vida. Me quedé pensando, ¿eso habrá sido parte de una evolución? Sí, ¿Ese tipo de gestación habría sido una característica humana? ¿O a qué se le ocurre a usted pensar que se debía a esa? no, no, se debe a eso. Una parte, acuérdate que los mamíferos vinieron después. Entonces, hubo en una parte, sobre todo hasta los nacidos de huevo, al principio salían del cascarón y empezaban a caminar, ¿no? Como muchos animales lo hacen, ¿no? Eh, pero después empezaron, porque el huevo, en lugar de estar fuera, estaba dentro del vientre de la madre, ¿sí? Entonces, Mm. cuando nacían, ya los bebés necesitaban atención y tenían ya más definición del sexo, ya el hermafroditismo se había reducido poco a poco a través de los miles de años que tardaron las subrazas de la raza lemur hasta llegar a finales que ya estaba en la heterosexualidad. Sí, es la herencia también en parte animal, que no teníamos mucho más marcada al principio, pero poco a poco fue superándose. Y al final, pues la, la forma en que actualmente nace el bebé, pues que nace o sea, se ha sacrificado el instinto y los mecanismos del animal por el desarrollo de la mente, ¿no? O sea, un animal puede salir casi inmediatamente del vientre de la madre y haciendo movimientos un poco difíciles, pero se pone a caminar y va por su cuenta y al poco tiempo ya está hasta retosando y todo. Yo veo a los caballos, ¿no? Por ejemplo. Y el ser humano pues necesita años para irse valiendo por sí mismo pero todo eso, ¿qué ocurre? Que la parte mental, su desarrollo superior, su mente, la estructura del ego lleva más tiempo porque va a ser todo eso se sacrifica por el desarrollo de la mente. Mm. Entonces, eh,
pues no sé, no digo que sigamos en la misma reproducción, ¿no? Es obvio que va a cambiar después de entrar al globo siguiente, ¿no? Sino al siguiente, al globo F. Ya la reproducción no va a ser como la tenemos ahora. Vamos quizá a volver a tener eh, una temática muy parecida a lo que fue al principio, y no sería raro que los seres humanos pudieran tener, o sea, al principio pudieran volver, si no al hermafroditismo, por lo menos a una forma diferente a la que tenemos ahora. Yo ahí estoy especulando, estoy siendo romántico, ¿no? Sí. Siento que como fue al principio, va a ser después, pero tendremos autoconciencia, ¿no? Una autoconciencia divina, desarrollada, casi omnisciente, vamos a llamarlo así, comparada con el hombre que somos ahora. Y por supuesto se alterará el lenguaje, se alterará la forma de reproducción, se alterará el cuerpo, se va a alterar todo. Muy común que veamos que para el globo F, eh, la mayor parte de la humanidad, o bueno, o una gran parte de la humanidad, si no toda, porque no toda va en el mismo nivel de desarrollo, pues haya perdido mucho de lo que ahorita nos parece normal, ¿no? La reproducción, las formas de hablar, de comunicarnos, todo eso va a alterarse. Va a prevalecer más la mente, la conciencia divina, la parte espiritual, y va a decrecer la materia, el animal que tenemos. Hablo en términos generales, pero como no vamos igual, sino que hay un grupo grande de la humanidad que se está retrasando y un grupo pues relativamente en proporción a la humanidad más pequeño, pues va a haber diferencias probablemente que se van a hacer más marcadas con el tiempo. Y eso Me va a llama ser, mucho la atención, Isaac. ¿eh? Me llama mucho, digo, lo que acaba de decir me llama mucho la atención que usted usted dice está especulando y se lo atribuye, con lo que dice que se lo atribuye al ego. Es que de repente se me ocurrió, me llama la atención cómo Blavatsky no concuerda con las teorías ah, darwinianas, vamos a decirlo, pero de repente fue lo que pensé, dije, bueno, si nacían de esa forma, eh, dentro de la evolución fue una adaptación al ambiente que viene reflejando una teoría darwiniana, ¿no? Pero yo digo, bueno, también aquí Blavatsky siempre a mí es lo que me llama la atención, que siempre difiere de esas teorías. Entonces, ahorita que usted mencionó que se le puede atribuir esa evolución o ese cambio o esa condición al ego, ahí como que encuentro otra clave, ¿no? Sí, mira, Sergio, si Darwin y todos sus científicos del siglo XIX y de este siglo, los materialistas, tuvieran las habilidades espirituales, ¿sí? La percepción es de que hay otros niveles, otros planos, etcétera, te aseguro que la teoría darwiniana ya no sería vigente. Mm, ujú. Pero como nomás se basan en lo que ven los sentidos y lo que ve el contexto material, pues no le encuentran otra forma de comprender cómo viene la evolución. ¿Eh? Entonces, y eso lo decía, no sé si fue Annie Besant o la señora Blavatsky, no sé, decía, mientras la ciencia o los científicos solamente estén hurgando con los sentidos, ¿sí? Y una mente muy limitada por los sentidos, pues hay un tope a lo que investigue. ¿Qué ha pasado con los científicos modernos? Pues que hay una parte de ellos, pequeña todavía, pues que desarrolló la física cuántica. Pues ya se salieron del huacal, ¿no? Ujú. Hay otros que hablan del espíritu, como en la psicología, ¿no? La cuarta fuerza, ya se salieron también. Entonces empieza a haber condiciones en que poco a poco la comunidad científica se da cuenta de que pues, los modelos que se han querido mantener materialistas e imponerse, pues hacen aguas porque no se pueden explicar todas las cosas con eso. Entonces, lo mismo que le pasó al anterior a Einstein,
a este científico inglés, el gran científico inglés que desarrolló las leyes en el siglo XVIII, Newton, creo. ¿Eh? Newton. Newton. ¿Qué pasó con sus? Pues que algunas cosas son vigentes para los planos muy materiales, que los de Einstein se lo comió vivo. Mm. Arrasó con la teoría newtoniana, que tenía una vigencia increíble. Como es Einstein ahorita, así era en el siglo XIX Newton y principios de este siglo, del siglo pasado. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que cada vez la ciencia se abre más porque surgen mentes que rompen los modelos, ¿no?, materialistas cerrados y se abren a nueva manera de ver el mundo y nuevas percepciones, la intuición sobre todo. Y eso es lo bueno, que tendríamos que estar siempre atentos a no encasillarnos con nada. ¿Por Sí. qué? Porque no sabemos las cosas que están moviéndose y cambiando. Hay ciertos principios fijos, se pueden decir, ¿no? Valores éticos muy elevados que nos sostienen. Para mí son casi inamovibles en cierta manera, salvo las situaciones a las que hay que enfrentar. Pero de ahí en fuera estamos en un mundo relativo y en un mundo imperfecto. Aquí no se puede alcanzar la perfección. ¿Te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? No, no se busca la perfección, se busca ser completos. Y es muy diferente a ser perfectos. Hablabas que yo la siento entre líneas, ¿no? Que dice, no sé, digo, está muy controvertido, lo entiendo, pero como que lo veo entre líneas. Blavatsky podría decirse que refuta la teoría darwiniana, entonces, No toda. no toda. Ah, Hay ya. una parte que reconoce, ¿no? Que sí, que está bien, pero que el tema está en ciertos elementos, ¿sí? ¿Qué hizo Darwin? Observó. Sí, Para su momento, con las limitaciones de la ciencia del siglo XIX, estaba cerrado todo. va. En cambio ahora, pues ya no, la teoría darwiniana ya tiene sus críticas muy fuertes de científicos famosos, ¿no? Mm. Y por ejemplo, lo del campo morfogenético que rodea la Tierra y tiene, o la teoría de David Bohm, ¿no? Y te vas viendo, dices, uy, 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 ya no es la misma visión cerrada del siglo XIX. Ujú. Entonces, eso va a hacer que la enseñanza oculta, la teosofía, tenga una vigencia mucho mayor en lo que falta de este siglo, porque se va a ir despertando. Espero que sobrevivamos a este siglo. Porque como están las cosas, a veces parece que no. Y el hombre empezará a entrar a una etapa quizá, vamos a decir, menos material y más cercana a un estado vamos a decir, de equilibrio y de armonía, con la naturaleza y consigo mismo. Eso confío. Gracias, Isaac. A ti, con Emilce. Sí, Isaac, buenos días. Llegué tarde, pero esto último que lo escuché realmente me gustó porque a ver si me ubico. Yo creo que por algo venimos de 7 rayos. Entonces, hay personas que son más científicas y hay Sí. personas que son más devotas. Pero lo importante es la intención. Si tienen intención para el manipuleo o si tienen intención para el progreso mayor y menos drástico para todos, Ajá. porque hay, hay movimientos que son muy separatistas. En cambio, hay otros que solo piensan en el bien de la humanidad, en el bien mayor, Sí. o por lo menos la mayor parte. Entonces creo que ahí estamos representados. Cuando nos demos cuenta de nuestra individualidad, vamos a poder trabajar más en armonía. Pues Es lo esa que es pienso. la parte importante del trabajo que él promueve la teosofía, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y, o sea,
la idea esencial es que si yo hago un cambio personal, voy a colaborar con esa ayuda que queremos darle al mundo. Mientras pensemos que solamente llenándonos la cabeza de la enseñanza, pero viviendo más o menos igual como hemos vivido es suficiente, y que yo tenga buenos deseos, sí, mira, hay que ser así, pero yo no haga cambios ni viva las experiencias, pues mira, eso es relativo, es lo mismo que una práctica de una religión. Hay que vivir la tradición, hay que vivir la enseñanza, hay que vivir la enseñanza de los evangelios. Sí, ya decía este famoso no, mitólogo, no, teólogo francés, Le Ferrier, ¿no? Algo así. Decía, a la iglesia está perdiendo, la iglesia cristiana está perdiendo, no por los enemigos que tenga afuera, sino por los enemigos que tiene adentro. En lugar de vivir el ejemplo, la enseñanza del Cristo, se dedican solamente a creer, a repetir, pero a vivir como les da la santa gana. Dice, eso es lo que envenena y acaba con una tradición, una enseñanza, o sea, hay que practicarla. Si no se practica, va perdiendo fuerza la enseñanza. Entonces, y en la sociedad teosófica nos puede pasar algo, no somos excepción. Deberíamos tratar a los estudiantes, aunque seamos un pequeño grupo, de poner en práctica ciertas cosas dentro de nuestro campo personal. Eso va a ayudar más a la sociedad y al mundo que querer ir ahí a hacer transformaciones que no podemos hacer porque no tenemos los poderes para hacer. Pero bueno, Gracias, Isaac. lo Gracias. intentamos. Sí, a ti. Vamos a hacer la invocación para cerrar el estudio, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos, chicos.